Ahora vamos a abrir la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3, los versículos del 15 al 29. Gálatas 3, del 15 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, habiendo sido confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Para qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Pero antes que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero habiendo venido la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Lo más antiguo, lo original, tiene prioridad y también tiene más valor sobre aquello que es más reciente o sobre aquello que es derivado, ¿no? Normalmente así también los hombres lo reconocen o lo reconocemos, ¿no? Lo que es más antiguo, lo original, tiene más valor que lo que procede, ¿no? Lo que es derivado de ello, ¿no? Pero no solo eso, sino que además lo que es más reciente, lo que es derivado, pues siempre, digamos, se ha de mirar en función de lo original. Es decir, no se puede interpretar por sí mismo, de manera independiente, haciendo abstracción de lo que es lo original, lo previo, lo primero. Y bueno, estas consideraciones, pues, creo que nos pueden ser de ayuda para pasar a considerar lo que vamos a ver en este pasaje acerca del pacto de Abraham, sobre todo. Este pasaje, pues, se está el apóstol Pablo desgranando los pormenores del pacto de Abraham. La semana anterior, pues, estamos viendo acerca de Abraham y la promesa, ¿no? Bueno, pues fijémonos, continuamos de lleno en el corazón de la cuestión. Los judaizantes, tanto en Antioquía como también aquí, en las iglesias de Galacia, el mensaje de ellos resumido era: si no os circuncidáis y guardáis toda la ley,
no podéis ser salvos. Entonces vemos aquí los judaizantes hacían toda una amalgama entre el Abraham o el pacto de Abraham, la circuncisión, que era la señal del pacto, la ley dada a Israel y después también la salvación. Todo eso era un mismo conjunto, todo eso era un mismo paquete, una misma amalgama, tal como lo presentaban los judaizantes. Y Pablo vemos que viene como si fuera, por así decirlo, con un bisturí y está diseccionando y está separando. Y pues estuvimos viendo acerca de la promesa y ahora pues aquí trata de lleno las cuestiones acerca del pacto de Abraham, separando pues el pacto de todo lo demás, separando la cuestión del pacto de lo que hemos dicho, de la circuncisión, de la ley y de la salvación, haciendo distinciones, clarificando las cosas. El error lo mezcla todo, lo confunde. La verdad es clara, es luminosa. Vemos pues entonces la manera de proceder de Pablo. Y en particular acerca del pacto de Abraham en este pasaje, pues Pablo expone 3 puntos principales. Primeramente, la verdadera naturaleza del pacto de Abraham, hasta el versículo 18. Después también la relación de la ley dada a Moisés, dada en Sinaí, con el pacto de Abraham, desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Y después, por último, la relación del creyente en Cristo, de nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento, con el pacto de Abraham hace 4000 años. Bien, vemos, es un pequeño tratado de teología, en particular de las cuestiones que tanto interesan o deberían interesar a los reformados acerca de la teología del pacto, teología de la alianza. Pero vamos a esperar también que podamos ver algo de la importancia práctica de todo esto para los creyentes. Primeramente, pues, pasamos ya a considerar este pasaje. Primeramente, entonces, decimos la naturaleza del pacto de Abraham, o con Abraham. Leemos entonces en el versículo 15 cómo los interpela de nuevo el apóstol: hermanos. Ya aquí el tono del apóstol, pues al ser más, digamos, didáctico, está enseñando, entonces el tono ya no es polémico. Hermanos, hablo como hombre, hablo a la manera de hombre, tomo un ejemplo de la vida de los hombres para que lo podáis entender sin problemas. Dice: aunque un pacto sea de hombre o sea humano, con todo siendo confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Esto es el versículo, puede ser, 15. La palabra pacto aquí en el original en griego, pues es un poco ambivalente, porque puede ser también, aquí perfectamente podría ser también testamento. Es la misma palabra para testamento o para pacto, la palabra diatheke. Y esta palabra, pues, en unos lugares se traduce por pacto o se traduce por testamento. Y uno podría decir, bueno, pues entonces, ¿cómo saberlo? Es que la cuestión es que vemos la palabra pacto en nuestra lengua, en nuestro idioma, pues tiene connotación, sobre todo, de un acuerdo bilateral entre dos personas, pacto, ¿no? Sin embargo, el pacto de la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene el sentido de un pacto, sí, pero una disposición soberana también. La disposición de un soberano. ¿Y qué es un testamento? Pues es una voluntad de los padres para dar herencia a los hijos. Los hijos ahí no pintan nada. Ellos reciben la voluntad de sus padres. Entonces vemos, esto es el sentido también del pacto
en el Nuevo Testamento, que subraya más, insiste más en el carácter soberano de Dios. Bien, pues entonces dice que el pacto, testamento, una vez confirmado, pues nadie puede venir y a quitarlo por su cuenta. Un pacto igual tampoco, ¿verdad? No puede decir, pues lo que dije ahí lo borro, no, vamos a... No. Lo que se ha acordado, lo que se ha confirmado y sellado, nadie le invalida, nadie le añade, nadie le quita, eso está firme. Ahora bien, el versículo 16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas, que estuvimos considerando la semana anterior, y dice, a su simiente. Su simiente, por supuesto, significa semilla y está hablando, pues, por lo tanto, de descendencia. Pero fijémonos que aquí está personalizándolo en una sola persona, porque dice a su simiente. Y no dice a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es la promesa de descendencia que Dios ya hizo en el principio mismo, en el jardín del Edén, después del pecado de Adán y Eva, pues ya prometió el Señor una simiente, un descendiente que iba a deshacer las obras del pecado, que iba a acabar con el pecado, iba a traer, por lo tanto, también la salvación. Leemos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente o descendencia de la serpiente, y la simiente suya, pero vemos, es un descendiente en particular. La simiente, este descendiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, desde el inicio en Génesis era una promesa individualizada. Y vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, la transmisión de esta promesa de la simiente en la simiente de Abraham. En las antiguas Biblias de Reina Valera, pues hasta 1909, siempre se traduce la simiente de Abraham. Siempre cuando se está hablando de todos los descendientes de Abraham, pero ya en el capítulo, en la 60 y las recientes, pues distinguen cuando se está hablando de la descendencia en un sentido colectivo, es decir, los hijos de Israel hablan de la descendencia de Abraham, y se queda la palabra simiente solamente para referirse a la promesa original de Cristo. Bien, pues entonces vemos lo que aquí nos está diciendo pues Pablo, porque Pablo está diciendo que esa promesa que Dios dio, ese pacto, por lo tanto, fue concertado con la simiente, con Cristo. Pablo, por lo tanto, está negando aquí una interpretación, pues digamos, de los judíos, ¿no?, de los rabinos, etcétera, que Israel, el pueblo de Israel, era la simiente prometida a Abraham. Está aquí rebatiendo lo que hoy diríamos una interpretación sionista, que era la de los fariseos ya en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces vemos, se está centrando en la persona del Mesías, del Cristo, de Jesucristo. Y así, por lo tanto, vemos que ese pacto, versículo 17, previamente confirmado por Dios para con Cristo, ese pacto, por lo tanto, fue confirmado para con Cristo. Este pacto con Abraham fue hecho en la persona de la simiente de Cristo, que fue quien recibió las promesas de Dios. Por lo tanto, vemos que aquí nos tenemos que retroceder ya a los tiempos
por así decirlo, porque a la eternidad. Nos tenemos que retroceder a antes de la fundación del mundo, del pacto entre el Padre y el Hijo, el pacto en el interior de la Santísima Trinidad entre el Padre y el Hijo, lo que se conoce como el pacto de redención. El pacto de redención. Ese acuerdo entre las personas de la Trinidad para llevar a cabo la redención de los escogidos de Dios. En Juan, en el capítulo 17, allí leemos y aprendemos acerca de este pacto entre el Padre y el Hijo, cuando dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, glorifícame tú a tu lado mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y vemos entonces aquí el acuerdo. Vemos aquí, por lo tanto, el encargo que el Padre le dio al Hijo. La obra que él tenía que cumplir, que llevar a cabo. En el versículo 4 dice: yo he cumplido, he llevado a cabo las obras que tú me encomendaste. Y pues entonces Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para la redención, para comprar, rescatar al pueblo que estaba en el pecado, pero que había sido por gracia elegido por Dios, aquellos que del mundo me diste. Así pues, el Padre después lo iba a exaltar por encima de todo nombre, lo iba a exaltar por encima de todo nombre que se nombra aquí en la tierra, en los cielos, en el mundo actual, en el venidero. Él, por lo tanto, como mediador, el Señor Jesucristo, pues iba a recibir toda la gloria e iba pues a ejercer el dominio sentado a la diestra del Padre. Bien, pues entonces vemos, este es el pacto de la salvación. La salvación está resumida aquí en un pacto entre las personas del Padre y del Hijo. Y entonces vemos que Él, Jesucristo, recibe las promesas de la bendición, las promesas que Dios dio a Abraham. Bien, pues entonces vemos, los creyentes estamos entonces en Cristo. Y entonces los creyentes, la descendencia de Abraham, como veremos, la descendencia espiritual de Abraham, estamos en Cristo. Y Cristo, por lo tanto, es nuestra cabeza. Estamos en pacto con Dios, pero no directamente, sino a través de Cristo. Él es nuestro mediador, nuestro representante. Entonces es un pacto, estrictamente hablando, es un pacto en el que nosotros participamos. Es el pacto de Cristo en el que nosotros participamos. El pacto de la gracia. Estando pues unidos a nuestra cabeza, a nuestro mediador. Por otra parte, vemos que el creyente, al estar en este pacto, al ser un pacto con Cristo del cual el creyente participa, ¿esto qué significa? Que no estamos en este pacto en base a nuestros esfuerzos. No depende de nuestros esfuerzos. Nosotros no lo hemos concertado. Lo ha concertado el Padre para con el Hijo, y los creyentes tenemos parte en Él. Simplemente el creyente ha de encontrarse en el pacto estando en Cristo. O, utilizando otra expresión del Nuevo Testamento, ser hallado en Cristo. Si estás en Cristo, si es hallado en Cristo, es hallado en el pacto de la salvación. Entonces, pues, ¿cómo puede estar uno en Cristo? Ya lo sabemos, por supuesto, por la fe.
Es por la fe que tenemos la participación con Cristo, en Cristo, y por tanto también de este pacto de salvación. Cristo ya cumplió todos los requerimientos del pacto. El Padre, pues, ha cumplido las promesas al Hijo por su obediencia en el pacto, para que Él sea el mediador de los escogidos de Dios, y los escogidos de Dios, por lo tanto, alcancen salvación plena sin que falte uno solo de ellos en aquel día. Vemos, pues, que hablando con propiedad, este pacto es unilateral, lo que decíamos. Por eso se puede hablar también de un testamento, una disposición voluntaria, una disposición unilateral y por lo tanto incondicional de parte de Dios a los hombres. Por eso, pues, es por eso por lo que los teólogos reformados, hablando y enseñando del pacto, hablan de que el pacto en sí mismo, en esencia, es incondicional. Está hecho entre el Padre y el Hijo, pero bueno, en su modo de administración a los hombres, de la manera como los hombres participamos de él, es por medio de la fe. Por lo tanto, se puede hablar de la condición de la fe, porque es la manera, el medio por el cual participamos los creyentes y tenemos parte en este pacto. Y bien, pues todo esto es lo que conviene tener en mente cuando pues hablamos del pacto de Abraham, lo que aquí nos está pues diciendo el apóstol en estos pasajes, en estos versículos. Ahora bien, pues ahora también falta por pues también ver, ¿no?, cómo Pablo está aquí aclarando esta relación entre el pacto de Abraham con la ley, el don de la ley, o pues también Sinaí, ¿no? Vemos que es lo que trata de los versículos del 17 en adelante, decía el 19, pero también vemos que en el versículo 17, en la segunda parte, dice que el pacto previamente por Dios para con Cristo, dice, la ley que vino 430 años después, es decir, después de la esclavitud, fue todo ese tiempo de esclavitud en Egipto, pues entonces, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber llegado al Sinaí, Israel recibe la ley de Dios y dice, pues, el don de la ley por Moisés no lo abroga para invalidar la promesa. Cuando leemos en el Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 24 del Éxodo, vemos que allí se está pues haciendo sacrificios y se está derramando la sangre de los sacrificios sobre el pueblo. Entonces vemos allí una ceremonia de pacto y se está renovando el pacto de Dios, y esto sobre la base de recibir el pueblo la ley, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué relación tiene esto? Esta ceremonia, este pacto, Éxodo 24, con el pacto de Abraham. Son dos pactos distintos. Pues vemos lo que aquí dice: la ley que vino 430 años no lo abroga para invalidar la promesa. Sea lo que sea, la ley no abroga la promesa. Éxodo 24 no abroga Génesis 15 ni 17. Y, por lo tanto, la promesa sigue en pie. Y sigue en pie, por lo tanto, el pacto de gracia establecido con Abraham. Y continuamos en el versículo 18, porque dice: si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La ley, por lo tanto, no vino a abrogar la gracia y la fe del pacto de Abraham. La herencia, si fuera así, entonces ya lo abrogaría, pero no fue así, porque Dios la concedió no por la ley a Abraham, sino por la promesa. Y el versículo 19 entonces dice: ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley?
pues entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles, por mano de un mediador. A ver, había pasado 430 años. El pueblo había estado allí en Egipto, había estado allí pues esclavizado, había podido estaba sujetado y estaba pues obligado a hacer lo que le dijeran, a observar las costumbres de las ordenanzas de Egipto. E incluso la religión, no guardaban los sábados, no guardaban pues los días de reposo. Y bien, pues por lo tanto, el Señor los libera y los saca pues de camino a la tierra prometida. Habían pasado tanto tiempo, por lo tanto, el pueblo que había sido redimido tenía la necesidad de que Dios le recordara sus demandas, de que Dios le recordara su ley. Pues sí, ellos en el fondo la tenían grabada en el corazón, ¿verdad?, en la conciencia, pero el hombre es pecador y tiende a echar tierra encima, y además estaba todo el tiempo que habían pasado en Egipto y se habían acostumbrado a muchas cosas, y bien, por lo tanto, tenían necesidad de que Dios les recuerde la ley. Y lo primero de todo es la ley moral, los 10 mandamientos, que es lo que reciben, a lo cual pues vendría los mandamientos del tabernáculo y los mandamientos de los sacrificios y los mandamientos de las fiestas, que es lo que normalmente se conoce como la ley ceremonial. También diversas leyes para el gobierno del pueblo, que se conoce como la ley civil. Así pues, esta ley que Dios no hizo partes, sino que se la dio en bloque al pueblo, pues esta ley tuvo ese efecto de recordarles lo que en conciencia sabían, la ley natural de la conciencia, y también cómo Dios quería ser adorado y los principios que tenían que guardar en la sociedad del gobierno del pueblo. Todo esto, pues, unas cosas ya lo sabían, otras cosas eran nuevas, y esto, pues, el efecto que tuvo la ley en su conjunto, lo leemos aquí, es por causa de las transgresiones, dice. Es decir, que lo que hizo la ley fue exacerbar más el pecado. Por utilizar una comparación, fue echar aceite al fuego. ¿Por qué? Porque la gente que recibía la ley era pecadora. Por lo tanto, iban ellos a conocer lo que nos explica Romanos capítulo 7, que la ley lo que hace es, pues, no solamente mostrar con el dedo, pues, los pecados que están cometiendo, sino que además es, por causa de la naturaleza corrupta del hombre, ocasión para que ellos también transgredan los mandamientos. Entonces, esto hizo, por así decirlo, sobreabundar, que el pecado sobreabundase. Lo había igualmente, lo que pasa es que la gente ahora iba a ser más consciente de él. Bien, pues eso era el estado del pueblo, o el estado, dice, hasta que viniera la simiente, Cristo, a quien fue hecho la promesa, ordenada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Y seguimos leyendo, dice, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Este versículo es un versículo, pues, bueno, es uno de los más difíciles de entender de toda la Biblia, y es seguramente uno de los que más distintas interpretaciones ha conocido a lo largo de la historia. Se dice en la actualidad que habrá unas 400 distintas interpretaciones. Yo no lo sé, no las he leído todas, ni las conozco todas, ni mucho menos. Pero bueno, a mi modo de ver, lo que aquí está claro lo que dice: el mediador en el pacto no es de uno solo, el mediador es de dos partes, ¿verdad? Está el pueblo, está Dios, entonces el mediador está entre el pueblo, entre el uno y el otro. La primera parte, la primera frase se conoce, se entiende muy bien, pero la segunda frase, sobre todo, la relación de la segunda frase, pero Dios es uno, cómo se relaciona, cómo se interpreta con la primera frase.
En fin, a mi modo de ver, pues aquí se sigue insistiendo en la unilateralidad del pacto, que el pacto es unilateral. ¿Por qué? Pues aquí en este pacto, sobre todo, es una sola parte, la de Dios. Está, pues, Cristo es el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Él es Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Y Él es, por una parte, la simiente, que hemos visto, la descendencia de Abraham, la simiente, el descendiente, que recibe las promesas del pacto, pero también después Él es el mediador al pueblo. Y Él, por lo tanto, entonces en ese pacto está Dios, sobre todo Dios Padre, pues como una parte del pacto, la simiente, la otra parte, y también Él es el mediador, Dios hecho hombre, para el pueblo. Entonces vemos que sobre todo se está insistiendo en Dios, un pacto de Dios y entre las distintas personas de la Trinidad, de la divinidad. En el versículo 21, pues resuelve la cuestión. La ley no fue dada para justificación. La ley, dice, es contraria a las promesas de Dios. La ley, entonces, es una nueva vía de salvación, un nuevo camino de salvación. Está la vía de la fe y de la gracia en Génesis, y ahora en Éxodo va a ser la vía de la obediencia. Pues dice, en ninguna manera. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la ley no puede vivificar. La ley no puede, pues, salvar. La salvación no es por la ley, no es por la obediencia. Por lo tanto, su propósito desde el mismo inicio no fue la salvación. El pacto entonces en Éxodo no es un nuevo pacto de obras. El pacto de obras fue hecho con Dios, con Adán, pero no se puede volver a repetir porque el hombre pecado nunca puede volver a obedecer perfectamente. Y Dios, por lo tanto, no engañó y no puso entonces al pueblo en un nuevo pacto de obras porque seguía estando bajo el pacto de Abraham. Esto también es una cosa a tener, pues, presente cuando leemos el pacto en Éxodo. Entonces vemos, el propósito no fue la ley para salvación. ¿Cuál fue entonces el propósito? Pues seguimos leyendo en versículo 22, la Escritura encerró todo bajo pecado. Encerrar a todos bajo pecado. El declarar a todos pecadores. El hacer que todos, pues, fueran conscientes de sus propios pecados para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Para que ellos desistieran de sí mismos, para que ellos desistieran de otra manera de salvarse que no fuera por la simiente y la promesa que Dios dio a la simiente. Entonces vemos, lo sigue pues explicando el versículo 23, antes que viniera la fe, antes que viniera la predicación del Evangelio de Jesucristo, en el Antiguo Testamento estábamos guardados bajo la ley, por todos esos mandamientos, estábamos guardados, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Estamos como si fuera en un punto de espera. Estamos esperando a que la plenitud del Evangelio venga y sea, pues, revelada por Cristo. Bien, pues de manera que la ley fue nuestro ayo, versículo 24, ayo literalmente es pedagogo, y bueno, voy a estar refiriendo a aquellas personas que en la antigüedad pues eran las encargadas, normalmente los esclavos, de llevar a los niños de las familias nobles de la mano a la escuela. Él es nuestro ayo, Él es nuestro pedagogo, Él es el que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo, nos lleva al Evangelio, nos lleva a la salvación por la fe, nos lleva a la promesa. La ley tiene un contexto y la ley tiene un propósito. No fue, por lo tanto, el de la salvación, sino contribuir, ayudar, por lo tanto, al Evangelio. Y el contexto, por lo tanto, es el Evangelio. El contexto, por lo tanto, es el pacto con Abraham. Bien, pues esto es la segunda relación que está aquí aclarando Pablo.
entre la ley y el pacto. Entonces vemos que la ley y el pacto de Abraham. El pacto de Abraham, por lo tanto, no es un solo paquete con la ley de Moisés, porque vino 430 años después y vemos que la ley tenía una función en ese pacto. Pero vemos que ahora en el Evangelio, por lo tanto, se puede continuar considerando el pacto, pues el pacto con Abraham, que era previo, 430 años antes, pues sin la ley, o independientemente de la ley. No era así los creyentes del Antiguo Testamento, los israelitas, pero ahora en la predicación del Evangelio a todas las naciones vemos, se ve claramente todo esto, se ve claramente la prioridad del pacto con Abraham. Y entonces ya por último pues leemos la tercera de las relaciones, la relación de los creyentes del Nuevo Testamento con este pacto de Abraham. Estamos hablando del pacto de Génesis, estamos hablando del pacto que Dios estableció con Abraham, el pacto de la promesa, el pacto de Cristo, el pacto del Evangelio. Bien, pues dice en el versículo 25, habiendo venido la fe, ya no estamos bajo este ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así pues, la referencia inmediata a este versículo es todos, está hablando de todos los creyentes. El significado es ya sea judío de origen o ya sea de origen gentil o pagano. Todos los que creen en Cristo Jesús, dice, todos los creyentes son hijos de Dios por medio de la fe. Y pues vemos en el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer. Evidentemente esto de varón ni mujer no significa que no haya ninguna distinción entre varón ni mujer, ni que cada uno tiene su papel y su papel a cumplir, ¿verdad? En la familia, en la sociedad, en la iglesia, pero vemos que aquí se está refiriendo, por lo tanto, en cuanto a la salvación, no hay ninguna distinción entre el judío creyente y el gentil creyente, entre el varón creyente, la mujer creyente. Todos son hijos de Dios y todos, dice, vosotros sois uno en Cristo Jesús, porque sois miembros todos de Cristo, porque sois el mismo cuerpo, porque Cristo es la cabeza de este cuerpo y todos miembros de este cuerpo, todos miembros los unos de los otros, sois uno. Ya no hay dos cuerpos, ya no está el cuerpo judío y el cuerpo gentil por un lado y cada uno por un lado, sino que hay un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo pueblo de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo. Ya no estamos entonces bajo la ley, esas leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo. Las leyes civiles, pues Dios la dio a la nación de Israel, y entonces pues el resto de las naciones, a nosotros nos ha venido la predicación del Evangelio. No se concertó ni se dio esa ley pues en Sinaí a todas las naciones, pero bueno, eso no significa que esas leyes civiles no puedan tener una importancia, puedan tener una función en el día de hoy, pero vemos que no están pues de esta manera ligándonos. Entonces lo que sí, por supuesto, queda la ley moral. La ley moral, por supuesto, es intocable y es inmutable. Y bueno, pues la ley moral, los 10 mandamientos, la ley de Dios, pues tiene estas funciones que conocemos, pero nunca, en ningún caso, es la salvación a través de la obediencia. Y bien, pues en cuanto a esta relación, aquí sobre todo vemos en los versículos 27 y 29, pues son unos versículos de mucha importancia lo que aquí leemos. Porque dice, pues todos, versículo 27, los que habéis sido
bautizados en Cristo Jesús. De Cristo estáis revestidos. Aquí está hablando del bautismo. Y creo que la mayor parte pues estarán aquí de acuerdo. Están hablando del bautismo. El bautismo como, digamos, la ceremonia que introduce a las personas en el pueblo de Dios. El bautismo que introduce a las personas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que sois bautizados en Cristo, en el original tiene también la idea de con vistas a Cristo o con el propósito de Cristo, ¿no? Hay una dirección, una direccionalidad. Bien, pues entonces los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces vemos que pasan a estar ligados a Cristo. Pasan a estar ligados a Cristo. Su justicia, por lo tanto, es para vosotros. También la santidad, la obra de Cristo es para vosotros. Ya no estáis desprovistos ni desnudos delante de Dios. Dios os ha dado a Cristo como ropa, que son, por lo tanto, los ropajes de la salvación. Bien, pues, versículo 29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois. Es la misma palabra que leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento acerca de la descendencia de Abraham. Los creyentes en Cristo Jesús son descendencia de Abraham. Los unos y los otros, los judíos, los gentiles, varones, mujeres, etc., son descendencia de Abraham. Y si ponemos esto con lo que hemos visto en el versículo 27 y lo vemos junto, el bautismo, por lo tanto, que es esta ceremonia introductoria de las personas en el pacto y en el pueblo del Señor, este bautismo, por lo tanto, que cumple exactamente las mismas funciones que la circuncisión en el Antiguo Testamento. Entonces, los que son de Cristo, los que han sido bautizados en Cristo para Cristo, aquellos que son creyentes, entonces son ciertamente descendencia de Abraham, como en el Antiguo Testamento. Tienen parte, por lo tanto, al mismo pacto de gracia que Dios concertó con Abraham. Tienen parte a la misma promesa que Dios dio a Abraham o a través de la persona de Abraham, hasta llegar a los creyentes en el Nuevo Testamento. Así, por lo tanto, vemos ya todo esto y en resumen aquí vemos la prioridad del pacto de Abraham, lo primero, lo original, y es lo que da sentido a todo lo demás, lo que da sentido al pacto en Sinaí, lo que también da sentido a lo que nosotros estamos viviendo como creyentes en el Nuevo Testamento. Y no solamente la prioridad del pacto de Abraham, sino la prioridad de la palabra de Génesis 3:15 que hemos leído al inicio, de la simiente de la mujer que iba a acabar con la simiente de la serpiente. Y no solo eso, sino la prioridad más allá pues hasta los tiempos, hasta la eternidad, el pacto en la Trinidad entre el Padre, el Hijo, el pacto de la salvación. Vemos que todo se tiene que ver junto, no se puede, por lo tanto, separar lo uno con lo otro. El pacto de Sinaí, la ley, contrariamente a lo que sostenían los judaizantes en aquel tiempo, no es absolutamente, esencialmente ligado a el pacto de Abraham. 430 años estuvo el pacto de Abraham vigente sin Sinaí. Por lo tanto, vemos que fue un añadido. Y cuando vino el tiempo del Evangelio, el tiempo de Cristo, pues ya no estamos bajo el ayo. Bien, el pacto de Sinaí, por lo tanto, se puede considerar, digamos, por así decirlo, entre comillas, aparte del pacto de gracia de Abraham. Y el pacto del Nuevo Testamento tampoco
pues vemos que va a la suya, ¿no? De manera independiente, porque el pacto del Nuevo Testamento, ¿qué es? El que seamos nosotros ahora descendencia de Abraham y tengamos parte a sus promesas. Ya no está la circuncisión, está el bautismo, pero el pacto es el mismo, las promesas son las mismas, y por lo tanto son para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Y por lo tanto se aplican no solamente a los creyentes, sino también a sus hijos, de la misma manera que la circuncisión era para los padres, por supuesto, pero también para los hijos, por ordenanza de Dios. Es el mismo pacto. Por lo tanto, vemos que aquí llegamos a un punto también importante, al punto del bautismo. Y aquí pues vemos que se puede también hablar y se puede también presentar y defender el bautismo de los infantes, los bautismos de los hijos de los creyentes, porque los creyentes tenemos parte al pacto de Abraham, herederos de sus promesas. Dice que somos herederos conforme a la promesa. Y esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Hechos capítulo 2. Así pues vemos. Esta es la gran cuestión y la gran diferencia en particular y la gran dificultad en particular para los hermanos bautistas que se consideran también reformados, ¿no? ¿Y cómo ellos lo hacen? Ellos también hablan de teología del pacto. Ellos también, pues, no son como pues unos anabautistas radicales, sino que toman muchas de las enseñanzas históricas de la Iglesia, y en cuanto a la teología del pacto, pues también la presentan, pero de una manera modificada. ¿Una manera modificada en qué sentido? Ellos subrayan sobre todo del nuevo pacto la palabra nuevo. El nuevo pacto de Jeremías prometido es sobre todo nuevo. Entonces ellos consideran que el nuevo pacto es nuevo con respecto al de Abraham. No es el mismo pacto, dicen, que el de Abraham. Son dos pactos distintos, son dos pactos. No se puede decir que es el mismo pacto. No se puede decir que, según ellos no lo dicen, que tienen la misma esencia. No es el mismo pacto. ¿Por qué ellos dicen esto? ¿Cuál es la razón? Creo que en el caso de muchos, y no diría a lo mejor la mayoría, es considerar que el pacto de Abraham, la mayoría del pueblo apostató. La mayoría del pueblo apostató. Pero bueno, los creyentes en Cristo, los elegidos, sabemos que no apostatamos. O sabemos que no apostatan. O sabemos que perseveran hasta el final. Sabemos que la salvación no se pierde. Por lo tanto, entonces, no es este pacto. Entonces, tiene que ser el pacto eterno solamente. El pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Entonces vemos, ellos se refieren directamente al pacto eterno, y el de Abraham, pues no se sabe bien qué hace ahí. Bueno, pues esa es la cuestión. Y a esto pues diré que la cuestión de Israel, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es la misma relación entre la iglesia visible y la iglesia invisible en la actualidad. Y hay que mantener esa distinción entre iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible recibe las promesas de Dios, ¿verdad? Se les administra visiblemente las promesas de Dios. Se le predica exteriormente el evangelio de la gracia. Eso, la iglesia visible. La iglesia invisible son los escogidos delante de Dios, que Él conoce perfectamente. También Dios al pueblo del Antiguo Testamento les daba las promesas y les administraba las promesas por ordenanzas. También Dios al pueblo del Antiguo Testamento le decía: vosotros sois el pueblo escogido, sois escogidos de Dios. Sin embargo, vemos, muchos cayeron porque no eran realmente elegidos, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No es algo de carne y de sangre, es de voluntad de Dios. Entonces vemos, la cuestión es esa. Nosotros estamos aquí en la tierra, en nuestras congregaciones, ¿no? Vale, bien. Nosotros estamos ya en el cielo. Nosotros estamos ya, pues, delante de la presencia de Dios.
dejamos de estar ya cuando creemos en este mundo. Somos ya seres angelicales. Vemos las cosas como Dios las ve. Estamos aquí sin cuerpo, sin materia. Pero más aún, venimos a ser nosotros creyentes nosotros solos, sin que se nos predique el Evangelio. Venimos nosotros sin que haya una iglesia con su predicación, con sus ordenanzas, que es la que, hace que la gente sea salva, reciba entonces estas promesas de Abraham. Así que nosotros vemos lo que vemos. Nosotros vemos la iglesia visible. A nosotros se nos ha dado ver lo que tenemos delante. Aquellos que hacen profesión de creer en Cristo. Aquellos que también vemos señales de la gracia en su vida y señales de la fe en su vida. Pero nosotros vemos lo que tenemos delante. Dios ve la realidad y los corazones. Y como dice 2 de Timoteo capítulo 2, Dios conoce a los que son suyos. Por lo cual, eso es la base para que nosotros hagamos lo siguiente: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como Dios conoce a los suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así, por lo tanto, los hijos de los creyentes del Nuevo Testamento son hijos de Abraham. Hijos, evidentemente, no naturales, sino espirituales. No es físico, sino espiritual. Somos descendencia de Abraham. Estamos en el mismo pacto. Somos herederos de las mismas promesas. Entonces es el mismo pacto que Abraham en el Antiguo Testamento. Entonces, si alguien quiere negar todo esto, es por ganas de llevar la contraria. Pero lo que dice la Escritura en este pasaje está bien claro y nos quedamos con lo que dice la Escritura. Si sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, herederos conforme a la promesa. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. En cuanto a nosotros, la cuestión práctica, decíamos, pues sí, cuestión práctica. ¿Por qué? Porque miremos el pacto. El pacto es algo cierto, es algo seguro, es algo firme. Es algo unilateral, es algo concertado en Dios, entre las personas mismas de la Trinidad. Es algo que Dios ordenó al Hijo, que el Hijo voluntariamente aceptó, que Él lo cumplió, que el Padre ha exaltado a Cristo. Entonces vemos, es algo cumplido y es algo realizado. Y puesto que Cristo lo ha cumplido, puesto que Cristo lo ha realizado, puesto que las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo, es estar en el pacto una certeza para nuestra fe. Es una certeza para nuestra salvación, de que no es algo incierto. No es algo incierto. Entendemos que nuestra salvación entonces no depende de nosotros, sino que está comprendida en este pacto en Dios. Y entonces es inquebrantable. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Ese pacto nunca vendrá abajo. Y si uno es creyente en Cristo, tiene parte y es partícipe de ese pacto de la gracia. Entonces, no es por nada que haya en Él, ni es algo que depende de Él, sino que es de estar en Cristo y de ser hallado en Cristo. Así no dejemos que nos turben nuestros propios defectos, o nuestra propia incapacidad, o nuestra propia indignidad, ni siquiera nuestra falta de capacidad de creer, simplemente creyendo en Cristo, descansando en Él, o simplemente diciendo sí, entiendo la manera de proceder de Dios, entiendo la manera de salvar de Dios, es justo, y yo lo entiendo y descanso, encuentro paz en esto. Mi corazón está tranquilo. Qué bueno que es así. Esto es fe. Esto es fe. Y si tenemos esto, entonces no tenemos que estar con temor en cuanto a la salvación. Motivos muchos. Uno de ellos,
uno de los principales, el pacto de Dios. Así pues, ahí está nuestra cabeza, Cristo, que lo ha cumplido todo. Ahí está la plenitud de salvación para su pueblo, para judíos, para gentiles, la herencia de la salvación eterna. Y si uno es de Cristo, descendencia de Abraham es, y bueno, pues entonces esa herencia es de uno para siempre. Si eres de Cristo, es tuya para toda la eternidad. Gloria a Dios. Amén.